Buena información para los beneficiarios de SNAP EBT, cupones de alimentos. Algunos estados están abogando por un beneficio de SNAP mínimo de $100. Los legisladores de varios estados han introducido nuevas legislaciones con el fin de poder aumentar el monto mínimo del SNAP a $100 por hogar como mínimo. Este beneficio mínimo actual para los hogares elegibles con 1 o 2 miembros es de $23 para este próximo año fiscal 2024, y esto va para los 48 estados contiguos y el Distrito de Columbia. El 7 de diciembre, la senadora Rachel May anunció el proyecto de ley para aumentar el mínimo a $100 por hogares. El primer estado que salió aludiendo esto es Nueva York. Si los hogares califican para el mínimo según las pautas federales, pues entonces cada estado debería complementar este beneficio para alcanzar un mínimo de $100. Docenas de legisladores estatales han firmado cartas alentando a varios gobernadores como la Katie Hochul para poder aumentar el aumento de SNAP. Es así como se señala que las familias se beneficiaron de la asistencia de emergencia de SNAP durante la pandemia, y los hogares han perdido prácticamente al día de hoy un promedio de $151 por mes, cuando estos beneficios caducaron a principios de este año. Un beneficio mensual mínimo ayudaría a evitar con mayor seguridad alimentaria en cada estado, los cuales pues tienen en sí un porcentaje alto de participación en SNAP. Recordemos que el SNAP es un programa vital del cual depende gran parte de la población. Es un programa que se debe fortalecer. Nueva Jersey fue el primer estado en garantizar un beneficio mínimo de SNAP a principios de este año. Así fue como lo señaló la gobernadora Phil Murphy, la cual firmó una legislación, el cual aumenta el beneficio mínimo del estado a $25 para poder ayudar con el creciente costo de los alimentos. Seguido de esto, los legisladores estatales de Virginia Occidental y de California también han presentado proyectos de ley que aumentarían el beneficio mensual de SNAP para sus hogares. Un proyecto de ley en Virginia Occidental también está exigiendo un aumento de los beneficios mensuales de SNAP para al menos igualar las asignaciones federales de emergencia para personas que más lo necesitan, los hogares con niños, las mujeres embarazadas, las familias de bajos ingresos. La senadora Caroline Minger también presentó un proyecto de ley para poder aumentar el pago mínimo mensual de SNAP de su estado a $50 en el resto de lo que va al 2024 y posiblemente también para el año 2025. Pero estos no son todos los proyectos que se han estado presentando recientemente para poder mejorar los beneficios de SNAP, ya que más de 100 legisladores han estado presionando para que se apruebe la Ley de Alimentos Calientes en la Ley Agrícola, una legislación que podría permitir a los beneficiarios de SNAP comprar alimentos calientes y preparados utilizando sus beneficios. La representante estadounidense Abigail Spanberger, de Virginia, está liderando esta fuerza bipartidista, pidiendo a los líderes del Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes y del Senado de los Estados Unidos que permita a los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, también conocido como SNAP, comprar productos alimenticios calientes en tiendas minoristas de comestibles a través de su programa. Cientos de miles de hogares dependen de SNAP para alimentar a sus familias, pero en este momento una disposición obsoleta impide que los beneficios de SNAP utilicen estos para comprar alimentos calientes, lo cual significa que los padres que trabajan no pueden comprar un sándwich caliente o un pollo asado en el supermercado. Actualmente las reglas de SNAP prohíben el uso de los beneficios para comprar alimentos calientes y preparados. El SNAP para desastres, que proporciona beneficios de reemplazo a los beneficiarios de SNAP que pierden alimentos en un desastre, son las únicas excepciones. Según el Centro de Investigación y Acción Alimentaria, estas reglas crean una barrera innecesaria para la seguridad alimentaria y una mejora en la salud y el bienestar de los hogares de SNAP, especialmente para los adultos mayores, quienes viven con algún tipo de discapacidad, quienes se encuentran sin hogar y quienes enfrentan desafíos específicos. La prohibición de alimentos preparados calientes también refuerza la pobreza de tiempo que están enfrentando los hogares de bajos ingresos.
especialmente los padres que tienen múltiples empleos. En un informe de estos últimos años por parte del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, reveló que el 30% de los participantes de SNAP señalaron la falta de tiempo como una barrera para poder preparar comidas saludables desde cero. Si se aprueba la ley de alimentos calientes, más de 41 millones de beneficiarios podrían utilizar sus beneficios para comprar comidas calientes preparadas para un consumo inmediato. Y por último, queremos hablar un tema bastante interesante sobre los cupones para alimentos, y es que existe un tiempo de espera promedio para que se apruebe tu solicitud de SNAP, pero actualmente miles de personas han tenido que esperar mucho más tiempo. El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria es el programa contra el hambre más grande de los Estados Unidos. Esto ayuda a familias de bajos ingresos a lograr la seguridad alimentaria. Si su hogar cumple con ciertos requisitos para ser elegible a SNAP, su agencia estatal debe aprobar su solicitud dentro de los 30 días o 7 días si califica para SNAP acelerado. Sin embargo, algunos hogares actualmente han llevado meses esperando. Un ejemplo es en el estado de Georgia, donde decenas de miles de personas continúan esperando sus beneficios de SNAP, lo cual obviamente ha afectado a las familias de una forma intermitente durante un año, mientras el Departamento de Servicios Humanos de Georgia lucha por procesar casos dentro de las pautas federales. A través de una solicitud de registros abiertos, se obtuvo correos electrónicos internos entre la Oficina de Planificación y Presupuesto del gobernador y los líderes de los departamentos de recursos humanos de Georgia. Estos correos electrónicos discutían el uso de horas extras por parte del departamento para abordar el trabajo atrasado, y afirmaban que podría tomar hasta el 31 de enero del año 2024 resolver el problema. Sin embargo, también se señaló que las proyecciones externas están sujetas a cambios. Luego tenemos en Alaska, donde más de 12,000 personas tienen aún solicitudes pendientes, y algunas se remontan desde julio, según funcionarios estatales y según afirmó el Alaska Public Media. Las familias también en Tennessee se están preocupadas porque no tienen suficiente comida durante las vacaciones mientras aún esperan poder ser aprobados y recibir sus beneficios de SNAP. Estos solicitantes de SNAP afirmaron que no reciben llamadas para sus entrevistas telefónicas programadas. Es más, una mujer afirmó que había esperado 7 meses, mientras que otra afirmó que había esperado 5 largos años. En una declaración, desde el mes de agosto, el Servicio de Alimentos y Nutrición de la USDA afirmó que las agencias estatales continúan enfrentando problemas personales y tecnológicos debido a la suspensión de ciertos requisitos de control de calidad en respuesta a la era de la pandemia. Pues normalmente la USDA monitorea los cronogramas de procesamiento de solicitudes de cada estado y generalmente sigue ciertos procedimientos de escalamiento cuando los cronogramas caen por debajo del desempeño aceptable, pero recientemente se declaró que debe revisar estos procedimientos para poder reflejar una mejor realidad actual sobre lo que está sucediendo dentro del programa más grande en contra de la hambruna en los Estados Unidos, el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, SNAP-EBT. Es normal que, a finalizar cada año, estos programas sociales tengan ciertos tipos de cambios, problemas, que podrían estar perjudicando a miles de residentes en diferentes estados. SNAP-EBT no solamente es un programa social común como cualquier otro. Estamos hablando de que es comparable con el Seguro Social. Es uno de los programas de los cuales las personas en los Estados Unidos dependen mucho, o al menos un gran porcentaje depende de ellos. Esperemos ver los cambios que nos va a traer el año 2024 para el SNAP-EBT.